Buenas tardes, mi nombre es Lucy Magnolia Morcillo, soy estudiante de Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Pues voy a socializar mi proyecto de acción pedagógica teniendo en cuenta los lineamientos que sugiere la guía. El tema de mi proyecto de acción pedagógica es promover prácticas pedagógicas de convivencia en los estudiantes del grado preescolar a través de las estrategias lúdico-pedagógicas del Colegio Carlos Ramón Repiso. En los avances de aprendizaje y en la construcción del planteamiento del problema, pues fue fundamental la observación y la observación participante, puesto que al llegar al aula de clase se pudo dar cuenta de que la clase no tenía lo que era claro el orden, lo que era colaborar, lo que era convivir en sociedad, lo que era respetarle las cosas a los compañeros, respetar sus acciones, respetar sus equivocaciones, porque en esa obvio nos equivocamos. Entonces, no respetaban estar en el salón, se salían constantemente, querían jugar, querían gritar, pero no querían acatar lo que la profe les decía o lo que los niños lo único que hacían era salirse, unos se quedaban como diciendo, Dios mío, los otros gritaban, salían, regaban, empujaban sus sillas, era el constante desorden. Entonces, a base a la observación participante, pues se pudo dar cuenta que los niños, como venían desde 2 años de pandemia, los cuales ellos no pudieron estar en un jardín o en un hogar o en un CDI, ellos poco compartieron ni con sus primos ni con sus amigos porque ellos de una vez estuvieron aislados. Entonces, a base de eso nos vinimos a pensar, bueno, entonces los niños, ellos no tuvieron un tránsito armónico, los niños no tuvieron la oportunidad de convivir, los niños no tuvieron la oportunidad de socializar, ni mucho menos de salir o estar en alguna institución, nada. A base de eso, pues se habló con el coordinador, se habló con la orientadora, se habló con la rectora de las diferentes situaciones que están presentando, se le hicieron diferentes propuestas, la cual las avalaron de la misma razón que la orientadora se puso muy al frente para las diferentes situaciones que se presentaban a diario y así poder también ella que programarse las escuelas de padres para darles a conocer las diferentes falencias que teníamos en el aula porque las teníamos. Con la profesora Sandra, pues de igual manera, ella muy activa, ella muy dispuesta para así poder mejorar el comportamiento del aula. Se implementaron diferentes estrategias, diferentes acciones para el beneficio de los niños. La herramienta que se tomó fue, digamos, el instrumento que llevamos a diario para saber los diferentes avances de los niños fue el diario de campo, lo cual fue muy fundamental, ya que ahí íbamos mirando qué actividad nos servía, cuál no, eh, qué les llamaba más la atención, en qué momento ellos le logramos como captar la atención en las actividades y a base de eso pues así mismo se iban organizando las diferentes actividades, algunas se les quitaba algunos temas y se les anexaba lo que a ellos más les gustaba y para poder mejorar las actividades en pro del beneficio del aprendizaje de los niños y del comportamiento y de que ellos manejaran sus pautas de crianza de la misma manera como en la casa, que era algo igual. Yo se les decía a los niños, si ustedes en su casa son calmados, son quietos, porque acá no, ¿cierto? Entonces vamos a simular que acá está su segunda madre, pero sino que esta mamita necesita que ustedes aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan a hacer diferentes cosas, pero que respetemos lo importante que era respetar. También a base de eso, pues fijamos unos objetivos específicos con la profe, lo cual fue que diariamente se le describía a los papitos el contexto que vivíamos con los niños. Eh, Habían papitos que como que decían, mi hijo no lo puedo creer porque pues
Eso es normal, los hijos con uno son unos en la casa, ¿cierto? Acatan órdenes más fácil que de una profesora, ¿no? Entonces, sí, las cosas sí se dieron así. Los papitos muy amablemente nos colaboraron. Se pudieron ir dando poco a poco las cosas hasta llegar a un buen término. Se identificó pues que los niños necesitaban fortalecer la importancia de los valores y el acompañamiento de los padres. Se realizó escuela de padres bajo las pautas de crianza relacionadas con la importancia de realizar tareas, que a los niños deberíamos uno de colocarles sus tareas y no es ayudarles, es exigirles la importancia de realizar las tareas que a cualquiera nos corresponden. El hecho de yo pertenecer a una familia, yo debo saber que yo debo de hacer mis tareas, son mis deberes y mis compromisos y debo de cumplirlos. Entonces eso se habló con los papitos, como también la importancia de resaltar cuando nuestros niños llegan y le dicen, mire mi tarea, mire, me comporté bien, entonces la importancia de exaltarlo. También se habló con los padres y los padres fueron muy colaboradores en ese tema, participaron, colaboraron, estuvieron muy pendientes de las diferentes situaciones que teníamos. Por tal razón las cosas fueron fluyendo poco a poco hasta llegar a un buen término. Eh, pues en relación a las experiencias significativas del aprendizaje diseñadas y que se implementaron dos en el proyecto de acción pedagógica, eh, la primera consistía en trabajar el número 2, pues estamos trabajando con ese número esa semana, entonces simplemente una actividad y la realizamos con un animal que se llama la oveja. Los niños tenían ahí la oportunidad de hablar, de expresar, de expresar qué era una oveja, que quién la había visto, que cómo era una oveja, que, que cuántas ovejas habían. Buscamos en diferentes partes qué era contar de uno a dos, también la anatopeya de la oveja, los cuales les encantaba. Se simuló la oveja con lo suave del algodón, se les permitió a los niños trabajar su motricidad fina a través de, de pintura, que ellos fueran haciendo el 2, haciéndole la silueta con su dedo índice para que ellos se familiarizaran con el tema. Se les permitió a los niños que ellos nos contaran qué tenía el 2, qué cosas miraban del 2, que si la oveja tenía dos patas, que si tenía una, que si tenía una cola, que si tenía dos. Y eso, el tema les llamó mucha la atención. Se les canta una canción que dice, tengo, tú no tienes nada, tengo dos ovejas allá en mi cabaña. La tarareamos casi toda la mañana, los niños la mayoría se la aprendieron, les encantó mucho cuando se les decía que le daba la leche y los poníamos que ordeñar y que la lana, y entonces ellos la preguntan, ¿y la lana? ¿Por qué se quita la lana? También se estuvo hablando de la importancia de la oveja que nos daba algo que era útil para nosotros los humanos, y a los niños les llamó mucho la atención esa actividad, puesto que tenían que colorear, pintar, decorar, también identificar, porque hubo una lámina de la oveja donde le decía si hay dos ojos, recorte y pegue el 2, y si hay una nariz, recorte el 1 y péguelo. Entonces ellos iban relacionando el conteo y la silueta del 2. En la actividad 2, pues la propuesta era de trabajar con los animales salvajes, domésticos y acuáticos con su diferente hábitat, pues que ellos diferencien, pues que los acuáticos porque son acuáticos, los salvajes y los aéreos, que si tenían similitudes o diferencias, que comían, cómo lo hacían, que le digo, la importancia de respetarles el hábitat, porque hay muchas personas que cogen, ay, tan bonito este animalito y que se lo llevan y eso, pues la idea no era esa, sino de que ellos respeten el hábitat de los animales, los conozcan, pero no vengan aquí
a interponerse en ellos. Esa era la segunda actividad. Y la tercera actividad fue de hacer una marioneta de un gato, donde ellos realizaron el pintado de su maleta de papel, la pintaron de color gris, ese día se trabajó el color gris, donde se le resaltó la importancia de las partes del gato, que qué hacía el gato, cómo lo hacía, dónde dormía, cómo se bañaba, que cuántas partes tenía el gato, que si tenía un ojo, si tenía dos, si tenía tres. eh, Se los invitó a colocarle un nombre, se los invitó a cuidarlo, qué importancia de respetar el gato, que habían personas que no lo respetaban, ellos también contaban que habían animalitos que por ahí estaban botados, y así sucesivamente fue surgiendo la clase, hasta después de que ellos ya tuvieron su gatico, se sentían muy animados, corrían, jugaban con su gatico, lo cuidaban, y les llamó mucho la atención a ellos y a los padres la actividad. Eh, en cuestión en que, qué espero del proyecto, de la terminación del desarrollo de la práctica 3 y 4, pues yo pienso que cuando vuelva otra vez a la práctica, pues no sé si volveré al mismo sitio donde estaba, a preescolar. Pienso pues que ese tema del mal comportamiento ya lo habrán superado de completo, que habrán otras dificultades, las cuales hay que llegar a impulsar a que hay que mejorar, que hay que llegar a hacer mejores cosas para ellos, para que así puedan tener un aprendizaje significativo, desarrollen su creatividad, eh, socialicen sin ninguna dificultad, porque esa edad pues entiendo que no es fácil, y pues pienso que la mayor meta de la actividad, la práctica número 4 pues sería, pues no sé, ya ser como la docente en sí, tener la oportunidad de dirigir la clase totalmente, o sea, estar inmersa ahí en la clase, porque pues eso es lo que a día hemos aprendido en cada práctica. La observación fue muy diferente a la que estamos ahora de inmersión, y entonces pienso que la cuarta será la de ya salir como victoriosas diciendo soy una profesora. Muchas gracias.